Buen día, mi nombre es Liria Quetzali Mendoza de los Santos y a continuación presentaré el proyecto 1 para la asignatura de Diseño Digital Moderno. El objetivo de este proyecto es realizar una aplicación real, básica, utilizando un protoboard en la que se empleen compuertas lógicas. Una compuerta lógica es un dispositivo digital que trabaja con dos estados lógicos, 1 y 0, donde 1 representa verdadero y 0 falso, tanto en sus entradas como en sus salidas. Cada una de las compuertas lógicas tienen una representación simbólica y cada una realiza una operación lógica en específico, la cual se puede representar mediante su tabla de verdad o utilizando una función booleana. Tenemos las compuertas lógicas básicas que son AND, OR y NOT y compuertas lógicas derivadas de las anteriores que son NOR, NAND, XOR y XNOR. Para este proyecto únicamente se utilizaron compuertas lógicas básicas. Estas compuertas tienen diversas aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia como la mecánica, hidráulica y neumática. En la parte de abajo tenemos los diagramas de circuitos integrados conformados por más de una compuerta lógica del mismo tipo. La 7404 es de compuertas NOT que reciben una sola entrada y tienen una salida. La 7432 es de compuertas OR que tienen dos entradas y una salida. Y la 7408 es de compuertas AND que tiene igualmente dos entradas y una salida. En estos esquemas se indica el número de pines que tiene y a qué corresponde cada pin. Por ejemplo, en este tenemos que el pin 1 es para la entrada de esta compuerta lógica NOT y el 2 es para la salida. Es importante tener en cuenta que al momento de conectar nosotros las compuertas lógicas, los circuitos integrados, tenemos que polarizarlos de una forma adecuada. Y esto lo hacemos conectando el pin 7 al negativo y el pin 14 al positivo. Si nosotros lo conectamos de forma inversa, podemos quemar nuestro circuito integrado y dañar las compuertas lógicas, así que ya no va a funcionar como se espera y podemos tener errores. Así que es muy importante conectarlas de la forma correcta. El planteamiento del problema es el que se ve a continuación. Se desea implementar una cafetera que verifique si hay suficientes granos de café, si hay suficiente agua en su depósito y si el agua está a la temperatura que indicó el usuario. Todo esto antes de comenzar a elaborar una taza de café. Si la temperatura del agua no es adecuada o si falta agua, indicará que el agua no está lista y la cafetera rellenará su depósito de agua o ajustará la temperatura hasta que ambas condiciones se cumplan. Si faltan granos de café, avisará que no hay suficientes granos en su contenedor y finalmente la cafetera deberá indicar si puede o no elaborar una taza de café. De este problema ya podemos identificar que tendremos tres salidas diferentes. Una que nos va a alertar que el agua para elaborar el café no está lista. Otra que nos va a alertar que faltan granos de café. Y la última que nos va a avisar que ya puede elaborar una taza de café. Una vez planteado el problema, podemos resolverlo utilizando tablas de verdad para definir sus funciones booleanas. Para la salida 1, las entradas son A, donde A va a valer 1 si el agua es suficiente y 0 en caso contrario, T, que va a valer 1 si la temperatura del agua es adecuada y 0 en el caso contrario, y G, que va a valer 1 si los granos de café son suficientes y va a valer 0 si no son suficientes. S1 nos va a indicar si el agua está o no está lista y será 1 si el agua no está lista para realizar una taza de café y 0
si el agua ya está lista. En esta tabla podemos observar que solo tenemos dos ceros, ya que en el caso 6 y en el 7, tanto A como T valen 1. Así que decidí minimizar utilizando el producto de maxitérminos, pues es lo que resulta más fácil al ser solo dos términos. Y bueno, aquí apliqué el producto de max términos y utilizando álgebra de Boole llegué a esta expresión que es A producto T negado, y esto sería la expresión mínima para S1. Para S2 utilicé las mismas entradas que con S1 y significa lo mismo. En este caso, si S2 es igual a 1, significa que no hay suficientes granos de café, y en caso contrario S2 es igual a 0. Aquí puedo ver que S2 es igual al negado de G, ya que cuando G es 0, S2 es 1, y cuando G es 1, S2 es 0, y esto se cumple en toda la tabla. Para comprobarlo utilicé mapas de Carnot, agrupé las esquinas y me di cuenta de que el único término que se mantenía igual, el único bit que se mantenía igual era el 0 en G, y por lo tanto S2 sería igual a G negada. Ahora para la tercera salida podemos utilizar tanto como entradas a ATG o tomar directamente el resultado de las otras dos operaciones, que serían S1 y S2. En este caso decidí utilizar únicamente S1 y S2 para tener una tabla más reducida, ya que aquí hay casos que se repiten. L nos indicará que la cafetera está lista para elaborar la taza de café si tiene el valor de 1, y en caso contrario será 0. S1, como ya lo habíamos dicho, es que el agua no está lista si es 1, en caso contrario es 0, y S2 nos indica que no hay granos suficientes de café si es 1, y en caso contrario marca 0. En este caso, como la única salida que da 1 es la primera, utilicé minimización con suma de min términos porque es la expresión más fácil de minimizar, porque tenemos menos operaciones. Y esta se expresó de la siguiente forma, que sería S1 negado porque es 0, producto con S2 negado, y después utilizando álgebra de Boole llegamos a esta reducción que es S1 más S2 y el negado de todo eso, y esta sería la mínima expresión. Habiendo obtenido esta función anteriormente, decidí sustituir los valores de S1 y S2 para ver cuál implementación resultaba más óptima, si utilizando las salidas o utilizando directamente las entradas. Entonces, mediante álgebra de Boole llegué a un equivalente en términos de AT y G, que es A producto T producto G. Si utilizo esta expresión, utilizaría una, dos compuertas. Esta es la misma que esta, así que solo utilizo el negado, que serían 3, y el negado de G, entonces utilizaría 4. Y si ocupo esta, utilizaría una, dos compuertas, tres compuertas, 4 y 5. Así que decidí utilizar esta expresión, ya que utilizo una compuerta menos que con esta. Una vez obtenidas las funciones booleanas, ahora podemos realizar el esquema lógico, en el que se utilizaron dos compuertas AND y dos OR para obtener la salida 1, la salida 2 y L. Una vez obtenido el esquema lógico, pasé a realizar la implementación en una protoboard en una simulación. Utilicé una fuente que configuré de 4.5 volts. Este es un switch, estas son las compuertas AND y estas son las compuertas NOT. 1 sería A, 2 es T y 3 es G. A lo conecté como entrada a la primera compuerta AND, y como segunda entrada tenemos a T. La salida la conecté a la segunda compuerta AND y la segunda entrada es G, y el resultado de esos dos productos lo conecté al LED verde, que sería L. Para S1 conecté a producto T, y la salida la conecté al NOT,
para hacer la negación del producto de A con T, y la salida se conecta al LED, este LED rojo que es S1, y finalmente para S2 simplemente conecté a G con una compuerta NOT y el negado está conectado a S2. Ahora realizaré la comprobación de la tabla de verdad. Aquí tenemos las 3 entradas y las 3 salidas. Para el primer caso todos son ceros y solo prenden S1 y S2. Para la siguiente tenemos a G con 1 y prende únicamente S1. Para la siguiente tenemos a T con 1 y encienden S1 y S2. Para la tercera tenemos a T y G encendidos y solo enciende como salida S1. Para el 4 tenemos solo con 1 a A y encienden tanto S1 como S2. Para el 5 tenemos que están encendidos tanto A como G y como salida tenemos solamente encendido S1. Para el 6 el único que está apagado es G y la salida tiene que ser S2 con 1 y los otros apagados. Para este último caso todos deben de estar encendidos y el resultado debe ser que solo encienda L. Así que queda comprobada la tabla de verdad y nuestra implementación en el protoboard es consistente con la tabla planteada en el inicio. Finalmente, como conclusión, tenemos que en este proyecto se logró realizar una aplicación real en la que se comprobó el funcionamiento de algunas compuertas lógicas básicas, así como su utilidad para la resolución de problemas. También se obtuvo la función booleana y se aplicaron diferentes métodos de minimización con el objetivo de elaborar un circuito optimizado. Sin más por el momento, muchas gracias por su atención y espero que este proyecto haya sido de utilidad para ustedes.